Yo lo que creo es que, bueno, este tipo de hacer futurismo en economía es uno de los mecanismos que de alguna forma se utilizan justamente para engañar a la gente, ¿no? Porque hacer futurismo en economía es hablar sobre la nada, sobre ninguna base, porque cambia una variable, cambian dos variables y eso obviamente cambia. Para analizar eso, lo hablábamos en el corte, incluso hay que ver qué es lo que decía cada uno de los economistas respecto a lo que iba a pasar con la economía en el 2012, en el 2011. Pero obviamente que también tiene una intencionalidad política, que es tratar de que la gente justamente vaya a comprar dólares, claro, para que de esa forma se produzca el efecto que ellos plantean, ¿no? Que el dólar se vaya por las nubes, por decirlo de alguna manera. Entonces, son mecanismos de alguna forma para manipular a la gente. Si yo digo que el azúcar, por ejemplo, para que tengan idea, digo que el azúcar va a estar 30 pesos el kilo dentro de 2 días, vas a tener una avalancha de gente comprando azúcar y ese efecto probablemente se dé. En el caso del dólar es aún más sensible, porque la gente históricamente, por razones culturales, siempre ha asociado al dólar como una forma de refugio frente a distintos cambios económicos. Entonces son mecanismos de manipulación que son muy usuales. Por eso, para hablar de economía, en realidad hay que hablar de la economía real, no hablar no hacer elucubraciones respecto de lo que va a pasar, porque el que hace las elucubraciones en realidad lo que quiere es que eso ocurra, digamos, ¿no? Si yo tengo interés en decir que si yo tengo interés en que el dólar se dispare, obviamente empiezo a decir que el dólar va a estar a 20. Ya hubo economistas, periodistas que instalaban el dólar en un precio muy alto con el objeto de generar eso. Ahora, el otro tema es el de precios cuidados, ¿no? El precios cuidados ha sido una política muy importante, sobre todo si tomamos en consideración que este año la economía argentina va a crecer poco. Entonces lo que hay que cuidar, lo que hay que preservar son justamente a los sectores medios y medios bajos y bajos para resguardarlos, digamos. ¿Y cómo se resguarda esto? Primero lo que tendría que hacer el gobierno, me da la impresión, es profundizar la política de precios cuidados, es decir, extender la canasta, que la canasta sea más amplia. Por otro lado, obviamente hay mecanismos de regulación para tratar de controlar, o sea, esto que hace 678 de controlar que se cumplan los precios, lo tiene que hacer el gobierno, ¿no? Con más detalle, con más ahínco. Porque mira, yo hice un análisis más o menos cómo está conformada la canasta, digamos, cómo gasta la gente, una familia de clase media baja, su dinero. Bueno, prácticamente el 40% es en alimentos. El resto, servicios, transporte, alquiler, bueno, y otros. Entonces, la clave es tratar de cuidar estos aspectos, ¿no? Porque si nosotros cuidamos que los alimentos estén en un precio razonable, de alguna forma a la gente de menores ingresos se le hace mucho más fácil. Estamos hablando de la mitad del sueldo, claro. Exactamente, casi la mitad del sueldo. Entonces, ahí está la clave de precios cuidados. Esto obviamente no es la solución a todos los males, pero sí lo que permite, porque analicemos los otros, los servicios, el agua está prácticamente congelado hace muchísimo tiempo. El gas, por más que se hayan reducido un poco, digamos, los subsidios, también reciben subsidios y por lo tanto no tienen un peso en la canasta. Después, el transporte está subsidiado, lo subsidia el gobierno, ¿no? Después hay otros ítems que lo que marca es la necesidad de que haya un marco regulatorio más estricto. Por ejemplo, celulares. Los celulares vienen subiendo las tarifas y el servicio cada día es peor y lo que falta ahí es un marco regulatorio más estricto, ¿no? Entonces, el sistema de precios cuidados es un sistema que además lo que tiene que hacer es extenderse. Digamos, lo que decía hace poco Samid, es decir, nosotros tenemos que lograr que los precios del mercado central, tomando en consideración que la canasta de alimentos tiene mucho peso, el 40%, en el bolsillo de la gente, lo que hay que lograr es que el mercado central se extienda. Se acerque. Exactamente, se acerque a la gente, porque uno a veces, vos ves diferencia. Hoy estuve en el mercado central, les voy a poner un ejemplo, el salamín. El salamín en un supermercado grande... Me interesa el ejemplo. Sí, el salamín en un supermercado grande vale 207 pesos el kilo. 207 pesos el kilo. ¿Cuánto sale en el mercado central? 75 pesos. 75 pesos el kilo. ¿Cuál es el costo, para que ustedes tengan una idea, el costo de fabricar un salamín, un kilo de salamín? Bueno, 55, 60 pesos el kilo. Es decir, que desde que llega, desde que sale del frigorífico hasta que llega al consumidor,
multiplica 55 a 200 pesos. Claro. Cuando hablamos del peso, digamos, que tiene de alguna forma, que tienen los formadores de precio, estamos hablando de eso, es decir, no hay que utilizar lenguaje muy técnico ni nada, estamos hablando de que le meten la mano en el bolsillo a la gente, no hay, o sea, el supermercado compra en grandes cantidades. No es que va y compra un kilo, compra muchos kilos. Y además de eso paga 90 días, porque hay un doble abuso. Está el abuso con el consumidor, a través de este enorme margen de precios de 65, 70 pesos que vale en el mercado central a 210, 207, 210 pesos que vale en un supermercado. Ese es un abuso. El otro abuso es el abuso que cometen con las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas negocian en forma absolutamente adversa con los supermercados. Es decir, para que usted tenga una idea, se ha llegado a situaciones realmente inéditas, donde la pyme venía y decía, me aumentaron los costos, y le decían, realmente pymes pequeñas realmente, decían, el supermercado le decía, bueno, queda en el precio es este, ¿te gusta o no? Y sabía la pyme que si perdía como cliente al supermercado, cerraba, porque el 90% de la producción se la venden justamente al supermercado, entonces cierran. Entonces terminaban en cuestiones inéditas, como por ejemplo iba un ejecutivo del supermercado, le decía, mira, ¿por qué no haces una cosa? Cambia esta máquina de lugar, ese tipo que vos tenés ahí, tenés que despedirlo, no cumple ninguna función. Entonces, un poco para volver al tema, tiene que haber mecanismos regulatorios desde el Estado, y tiene que haber mecanismos que desconcentren este negocio, este enorme negocio que es el negocio de los alimentos. Hay que empezar a abrir mercaditos centrales en todos lados. Hay un proyecto justamente de la Ciudad de Buenos Aires para crear tres mercados centrales, 3 mercaditos centrales por comuna, porque si yo tengo que irme al mercado central de la oposición, sí, cada vez que tengo que ir a comprar, tengo que ir al mercado central, evidentemente no me conviene, claro, excepto que yo compre mucho. Entonces, me parece que el gobierno ha hecho muy bien en negociar el tema de precios cuidados con los grandes supermercados. Pero la relación de poder con los supermercados es muy difícil controlarla, es muy difícil controlar que ellos cumplan permanentemente con lo que tienen que cumplir, que es con el acuerdo que firmaron, porque en este caso se trata de acuerdos firmados. Entonces lo que hay que hacer es desconcentrar. Después, obviamente, hay una batería de medidas económicas que se tienen que tomar para que la inflación no siga creciendo, ¿no? Pero eso es otra historia que podemos contar otro día. Pero lo cierto es que hoy hay que cuidar a los sectores de menores ingresos y de ingresos medios con políticas tendientes a mejorar la regulación, como en el caso de los celulares, porque no puede ser que los celulares realmente hagan lo que quieran. Los celulares tienen que tener un límite, tienen que respetar las normas, tienen que respetar las reglas, pero además tiene que haber políticas dirigidas obviamente a desconcentrar la economía, a generar de alguna forma que haya más competencia, a generar que, digamos, que estos precios que están en el mercado central, que hablando del salamín que está a 70 pesos, ¿por qué lo tengo que pagar a 207? En ese tipo de cosas yo creo que se tiene que profundizar. Y el otro gran tema que es muy importante, sobre todo en estas épocas, que es el cuidado del nivel de empleo. Es decir, el poder adquisitivo de los trabajadores se tiene que mantener y el nivel de empleo se tiene que mantener, porque obviamente como el crecimiento de la economía es menor, puede haber problemas en algunos sectores y desde el Estado tiene que haber alternativas para cubrir, digamos, cualquier impacto que pueda haber sobre el nivel de empleo.